me di cuenta que si empezaba a entrar demasiado en ese tema o lenguaje del templo o del tabernáculo, me iba a empezar a salir demasiado ya de los capítulos donde estaba. Ya tendría que entrar ya después del arca, ¿verdad? Y empezaría a hablar ya en los capítulos que no hemos repasado. Y ahí sería el vocabulario edénico, ¿verdad? Puedo dar un ejemplo antes de que entremos, o sea que vamos a regresar a Mateo. Ejemplo, uno de los lenguajes o el lenguaje que se usa ahí es cuando Noé peca, inmediatamente hay alguien que trae algo para cubrirle el pecado, ¿verdad? De igual manera, así como en Génesis. Entonces iba a tener que entrar en ese capítulo para empezar a explicar todo el lenguaje del templo. Entonces decidí mejor quedarme en Mateo, regresar a Mateo, porque ya ahí entraríamos después del arca, ¿verdad? Pero yo creo que hasta ahora ya tenemos un conocimiento fundamental de qué se trataba el arca, ¿verdad? El que el arca era un templo, era tabernáculo, de los sacrificios. Yo creo que quedó más o menos el resumen de la idea del teba, del tabernáculo, del arca. Así que vamos a seguir con Mateo 16, donde nos quedamos antes de empezar con el arca de Noé. ¿Ok? Oremos. Damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Glorificamos y exaltamos tu nombre, honramos tu nombre. Te pedimos por ayuda, por revelación, por iluminación, que nos ayudes a entender tu palabra y que tu palabra no solo sea algo intelectual, Señor, pero que sea algo que toque nuestros corazones, que ayude nuestras almas, que le dé vida a nuestro espíritu. Te pedimos, Espíritu Santo, que nos guíes, que nos hables, que nos ayudes. Te amamos. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, entonces vamos a seguir en Mateo 16. Ok, ya terminamos con el tema. Y a este pasaje es un pasaje muy controversial. Ok, vamos a leer del versículo 13 al 20. Vamos a llamar la controversia. Ya verán por qué. Mateo 16. El 13 al 20. ¿Verdad? Ok. La controversia. Hasta le podemos poner la controversia de Pedro. ¿Verdad? Para que quede más claro. La controversia de Pedro. ¿Ok? Ya el pastor ya sabe por qué, ¿verdad? Inmediatamente dijo, sí. Esta controversia es una controversia seria. Y esto... ¿Ah? Sí. Y esto fue un tema esencial durante la reforma, ¿verdad? De la iglesia protestante, cuando empezó la reforma de la iglesia católica. Este pasaje fue esencial durante ese tiempo. Pero bueno, que el Espíritu nos ayude. ¿Ok? Leamos, versículo 13. Y dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o algunos de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién dices que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.
Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús, el Cristo. ¿Ok? Entonces, ¿por qué es controversial este pasaje? Antes de entrar al tema, solo para dar contexto. La iglesia romana, voy a decir romana, la iglesia romana, tienen ciertas creencias, como una creencia que se llama la supremacía del Papa. Y ellos creen que el Papa es directamente el sucesor de Pedro, que se sentó en la primera posición como obispo general de la iglesia, o representante general de la iglesia, o autoridad suprema en la tierra. ¿Ok? Aquí ven que a Pedro Jesús le dice: te digo que eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces es el contexto. Que ahora, porque todos los obispos que vienen sucesores de Pedro, ahora se sientan en esta posición como Pedro y gobiernan a la iglesia terrenal. ¿Verdad? Esa es la creencia. Exacto. La sucesión apostólica. ¿Qué significa? Que del apóstol Pedro vino un sucesor, y de ahí vino otro que vino después de él, y así en adelante, hasta llegar al Papa de ahora en día. Esa es la creencia. Entonces, por esto, este pasaje es muy esencial. Ahora, vamos a tratar de dar un exégesis, una interpretación. Yo mí mismo no estoy seguro, ok, de nada. Pero yo creo que en el contexto de las Escrituras no se refiere a eso. Pero es mi opinión. Yo puedo estar equivocado. Hay muchas opiniones. Pero veamos el contexto. ¿Okay? ¿Por qué es esto controversial? Primero, es controversial porque si es verdad que el Papa se sienta en la silla de Pedro como autoridad total sobre la iglesia, significa que nosotros no deberíamos de someter a la iglesia de Roma. ¿Están viendo? Porque es algo controversial. Porque si ese es el caso, entonces nosotros estamos en herejía y nos hemos apartado de la iglesia. Estamos en un problema serio. ¿Ok? Por eso es que es esencial para la iglesia evangélica protestante. Pero leamos. Ok. Entonces, versículo 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ok. Jesús llega a esta región en Cesarea de Filipo y se está dirigiendo primero no solo a Pedro. Vean, se está dirigiendo a los discípulos. ¿Ok? Y les hace la pregunta: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ahora, ¿por qué se llama este lugar Cesarea de Filipo? Esta región, que está cerca también del mar de Galilea, fue expandida por Herodes Felipe. Entonces, el padre de Herodes Felipe, Herodes el Grande, había establecido templos en esta tierra, y de ahí vino su hijo y la expandió, y de ahí le llamó a ese lugar Cesarea de Filipo, ¿verdad?
Ahora, ahí está el detalle. El detalle es que cuando empieza la conversación, Jesús se está dirigiendo a los discípulos todos. No se está enfocando solo en Pedro. Hay que tomar esto en mente, porque el contexto es importante. Él se está refiriendo a todos los discípulos y les hace una pregunta. ¿Quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Ok? Primera pregunta. ¿Quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ahora, ¿qué responde? Ellos dijeron, ¿ok? Los discípulos empiezan a dar ideas y dicen, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. ¿Ok? ¿Por qué dirían eso? ¿Por qué dirían algunos Jesús es Juan el Bautista o Elías o Jeremías o alguno de los profetas? ¿Verdad? Entonces lo que están diciendo es, el chisme que anda por ahí es que eres Juan el Bautista o que eres Elías, ¿verdad? Significa que ellos entendían el chisme que andaba por las ciudades, ¿verdad? Entonces, ¿por qué dirían estos nombres? Algunos académicos especulan que la reencarnación era una creencia que prevalecía en ciertas áreas judías. Unos judíos creían eso, en la reencarnación. Ahora en día hay judíos que creen eso, la reencarnación. ¿Ok? O la migración de alma, le llaman. Sí, que cuando mueres, tu alma ahora no se queda en un lugar aparte de otro cuerpo. Entonces ahora migra y ahora existe en otro cuerpo o vive en otro cuerpo. Ellos creían eso, ¿verdad? Entonces, por eso es que hablan de esa manera. Pero usando, en mi opinión, la lógica, ¿verdad? No tendría sentido eso. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista existió durante el mismo tiempo que Jesucristo. Entonces, ¿cómo es eso? ¿La misma alma estaba en dos personas? No, ¿verdad? Entonces, usando la lógica, simplemente no tiene sentido eso. Pero sí, por eso es que dicen esas cosas. Entonces, ahora, ya cuando ellos dicen eso, el Señor les dice, y vosotros, versículo 15, y vosotros, ¿quién dices que soy yo? ¿Ok? Diciendo, ahora he escuchado lo que la gente dice, lo que el mundo dice. Ahora, ustedes son mis discípulos, ¿quién soy yo? ¿Verdad? Ustedes caminan conmigo, dicen que creen en mí, díganme, ¿quién soy yo? ¿Verdad? Es una pregunta, yo creo, que tiene sentido. Es una pregunta que es necesaria hacer, aún para el cristiano ahora en día. Es una pregunta esencial porque hay muchas iglesias que hablan de Cristo, pero no hablan del mismo Cristo que nosotros estamos hablando ahorita. Le aseguro, el nombre es Jesucristo, pero no es el mismo Jesucristo del cual estamos hablando ahorita. Es otra idea de Jesucristo. ¿Qué? Es otra idea. Por ejemplo, los mormones creen que Jesucristo es uno de los hijos que nació cuando el Padre Celestial tuvo relaciones con una de sus esposas celestiales. Y ahí salió Jesús. Y Jesús es el hermano de Satanás. ¿Ok? ¿Sería ese el mismo Jesús del cual nosotros hablamos ahorita? ¿Verdad que no? Entonces, es esencial esa pregunta, ¿verdad? Es esencial. ¿Sí? Sí. Y suenan muy cristianos porque les hablan del Evangelio. Cristo murió por ti, cree en Cristo, vivirás, hay vida eterna, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo son Dios, no le agregan esa parte por veces,
¿verdad? Entonces tienen el mismo vocabulario que usamos nosotros. Sí. Imagínense. Entonces, esa pregunta es esencial. ¿Quién soy yo? ¿Verdad? De eso depende la salvación. De quién es Cristo y qué hizo Él por nosotros. Si no tienes al verdadero Cristo, no tienes salvación. ¿Verdad? No puedes ser salvo por un ídolo. ¿Verdad? Tienes que ser salvo por el Cristo verdadero. Entonces, la pregunta es esencial. ¿Qué? Ahora, Simón Pedro, versículo 6, responde adecuadamente. Eres el Cristo. ¿Verdad? Eres el Cristo. Versículo 6. Eres el Cristo. Ahora, en ese contexto, llamarle a alguien el Cristo tenía mucha importancia. ¿Ok? Había mucha gente que se le podía decir Cristo por ser ungidos, porque en el Antiguo Testamento eso significa aquel que es ungido, específicamente con aceite. Entonces hay muchos que han sido ungidos con aceite, pero el título específico de el Cristo era un título específico, era un título importante, no se le podía dar a cualquiera. ¿Ok? No es que el apellido de Jesús es Cristo. No es Jesucristo porque es su apellido. No. Jesús el Cristo, ¿verdad? El ungido es un título. ¿Ok? Pero ahora vemos que después de que Pedro responde, eres el Cristo, ahí es cuando Jesús se empieza a enfocar en Pedro. Primero la pregunta era general. ¿Ok? Primero la pregunta era general. ¿Quién dicen ustedes, o quiénes dicen los hombres que soy yo? Y empiezan a hablar. Juan el Bautista, Elías. Y después Jesús hace una pregunta específica a los 12, a los discípulos, y les dice, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Todos me imagino que se volvieron a ver. Pedro dijo, eres el Cristo. Y como Pedro ha hablado, ahora él es el que representa a los discípulos, porque los demás se quedaron callados. Como ahora él habló, ahora Jesús se empieza a enfocar en él, a tener esta discusión con él, porque ahora él está representando la teología de los discípulos. Él es el que está enfrente ahora diciendo, hey, nosotros creemos que tú eres el Cristo. Por eso es que ahora la conversación ya no es en general hacia los 12, pero Jesús se enfoca en él porque él respondió. ¿Están viendo? Ok, entonces ahora Pedro sí en ese momento está actuando como el que representa a los 12, a los discípulos. Porque él es el que respondió. Hubiera sido otro, Jesús se hubiera enfocado en él. Pero como Pedro respondió, ahora Jesús se enfoca en Pedro. ¿Ok? Entonces, aquí vemos. Entonces Cristo significa ungido, ¿verdad? Ungido con aceite. ¿Ok? Cristo es aquel que es ungido con aceite. Pero el Cristo es un título específico que le pertenece al Mesías. Por ejemplo, hijo de un hombre es un título, es algo general, hijo de hombre. Pero el hijo del hombre es un título específico que se le da al Mesías. Ven, entonces el Cristo es el título del Mesías venidero, que había llegado ya. El Cristo. ¿Ok? El Cristo. El Hijo del Hombre. ¿Verdad? Entonces, gracias a Dios, Pedro respondió de la forma correcta. Pedro declara que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Por qué dijo eso? Porque hay hijos de dioses
que no están vivos. ¿Ok? En los dioses griegos y los dioses romanos, hay muchos dioses que tenían hijos, ¿verdad? Pero esos dioses no eran dioses que vivían, eran ídolos que no podían ni hablar ni oír. ¿Ok? Entonces aquí Pedro dice, no, tú eres el hijo, pero del Dios vivo, del Dios verdadero. ¿Ok? Es el hijo de un ídolo, pero sabemos que sí, tú eres el hijo del Dios soberano. ¿Ok? Esa es la diferencia. Entonces Pedro responde de la manera correcta. ¿Ok? Y aquí viene lo controversial. Versículo 17 al 18. Tú eres Pedro. Tú eres Pedro. Versículo 17 al 18. ¿Verdad? Entonces le respondió Jesús. Noten los nombres que se usan. ¿Ok? Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Ok? Primero, le dice, versículo 17, vamos a ver los nombres que se usan. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. ¿Ok? Simón, hijo de Jonás. Ahora, si les pregunto, ¿qué le está diciendo con esto? Eres Simón, hijo de Jonás, ¿no? Sí, lo identifica. Lo identifica quién es él como una persona humana, porque eres el hijo de un ser humano, ¿verdad? Eres el hijo de Jonás. Nosotros sabemos quién es Jonás, lo hemos visto. Entonces tú eres un ser humano, eres el hijo de Jonás. Y le dice, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Ven la diferencia? ¿Ok? Aquí está el Padre terrenal, pero le dice, mira, tú eres el hijo de Jonás, y yo sé que naciste por medio de tu padre y tu madre, y yo sé que por medio de tu padre y tu madre tienes un cerebro, tienes intelecto, tienes pensamientos, pero esta revelación no viene de las cosas humanas. Esta revelación es celestial, viene del Padre que está en lo alto. Exacto, entonces ahí ven la diferencia. Primero se enfoca en lo humano y le dice, lo humano no te pudo haber revelado esto. Yo sé de dónde vienes, yo sé quién es tu padre. Tuvo que haber sido el Padre Celestial que te reveló esto, y yo lo sé. ¿Verdad? Entonces, mi Padre que está en los cielos, Él trae la revelación. ¿Ok? Y yo también te digo que tú eres Pedro. Ahora ya no le dijo Simón, Simón hijo de Jonás, ahora le dijo Pedro. Yo te digo que tú eres Pedro. ¿Ok? Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Ok? Te digo que tú eres Pedro. La palabra es Petros. Petros, déjeme borrar. Aquí en la Reina Valera hace distinción entre Pedro y roca. Pero si lee las traducciones en inglés dice, I tell you that you are Petros, rock, piedra, y sobre esta piedra. Entonces se usan la misma palabra para las dos. Gracias a Dios la Reina Valera no hizo eso, porque hay algunas traducciones en inglés que sí lo hacen así. ¿Pero por qué? Pedro,
que es Petros. Piedra pequeña. Piedra pequeña. O el léxico Strong dice, una pieza de roca, correctamente una piedra como una pequeña roca encontrada a lo largo de un camino. Entonces es una pieza de roca. ¿Ok? Pieza de roca. Entonces Pedro es una pieza de la roca. ¿Verdad? Una pieza de la roca. Y ahí dice, y sobre esta roca, Petra, edificaré mi iglesia. Petra es una enorme masa de roca, una roca grande. ¿Ok? Una roca enorme, lo voy a poner. Una roca enorme. Entonces, te digo, tú eres, Petros, una pieza de la roca. Y sobre esta roca enorme, estableceré mi iglesia. ¿Ok? ¿Por qué tomo esa interpretación? Yo creo que Efesios 2:17 lo dice de la manera correcta. Yo creo que ahí Pablo es explícito. No, 18. No, de 17 al 20, por eso es que, mire, estoy loco yo. 17 al 20. Ok, empezamos del 17, pero de ahí terminamos en el 20. Y vino y anunció las buenas nuevas de la paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Ok? Entonces, dice Pablo que si es verdad, los apóstoles y los profetas son el fundamento de la fe, son piedras. Pero la piedra más importante de la estructura es ¿quién? Es Cristo. ¿Verdad? Entonces ahí está. Pedro, es verdad que tú eres parte del fundamento. Es verdad que eres parte de esa piedra, de esa roca. Pero la parte esencial es Cristo. ¿Ok? Totalidad. ¿Verdad? Es la diferencia. Esta es una parte, pero esto es la totalidad de esas partes. Esto es todos unidos, así como somos parte del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Pero lo esencial no es Pedro. Lo esencial es Jesucristo mismo, ¿verdad? Entonces, diríamos nosotros, claro, si es verdad que Pedro fue importante, es un apóstol, pero el que gobierna sobre nuestra iglesia, la autoridad suprema sobre nuestra iglesia no es Pedro, es Jesucristo mismo, ¿verdad? El que está sentado en el trono y juzga sobre nosotros es Cristo. Él es el que gobierna, ¿verdad? El que manda, el que nos dice qué debemos de creer, al que nos sometemos, es Jesucristo, no Pedro. ¿Ok? Por eso es que empezó, y eso fue algo esencial, algo crítico durante la Reforma, ¿verdad? Que los protestantes no creían
que el Papa era el ser humano supremo que gobernaba sobre todas las iglesias universales. Decían, no, entendemos que tiene que haber autoridad, pero nuestro gobierno supremo y total es Jesucristo, no un hombre. ¿Ok? Esa es la diferencia. Entonces es algo esencial. Ahora, le puedo decir que otras tradiciones, ya sea la ortodoxa cristiana o la católica romana, le pueden hacer un exégesis bueno de este pasaje y le van a salir demostrando de que sí, el Papa venía de Pedro. Se lo aseguro, porque están buenos esos exégesis también. Pero yo creo que a la luz del contexto en totalidad y a la luz de la totalidad de la Escritura, no solo leyendo esto, yo creo que ese es el enfoque de este pasaje, ¿verdad? Que sí es verdad, los apóstoles y los profetas son parte del fundamento, pero lo esencial es Cristo, ¿verdad? Y yo creo que ellos no lo negarían eso tampoco, ellos estarían de acuerdo con eso, ¿verdad? Sí. Ujú, ujú. Es que es la verdad. De hecho, este debate sucedió aún antes de la Reforma con la Iglesia Ortodoxa. Sí, la Iglesia Ortodoxa cuando se dividieron, esto fue un tema serio. Es decir, no creen que el Papa es el que se sienta como supremo sobre todas las iglesias. Ujú. Pero sí, no, sí. Ahora, sigamos con las llaves. Ok. Y a ti, versículo 19, vamos a seguir, vamos a terminar en el 20. Versículo 19. Aquí está, le digo que este exégesis, un católico romano o un ortodoxo lo puede hacer de una forma bien clara. Es porque ese lenguaje que se usa parece como que se le está dando una autoridad suprema a la iglesia. Y es verdad, se le está dando una autoridad a la iglesia, pero no es la autoridad que le pertenece a la iglesia, le pertenece a Cristo por medio de la iglesia. ¿Verdad? Ahí está, pero ok. 19. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Vean. Y dicen, pero esto se lo está diciendo a Pedro. Ven, el problema. ¿Ok? Por el vocabulario que se usa. Ahora, he visto imágenes cuando pintan a San Pedro. Con las llaves allá. Está en lugares celestiales y ahí está el portón. Y él está con las llaves ahí. Ajá, para ver quién va a entrar y quién no va a entrar. Eh, las llaves no son unas llaves físicas que abren un portón. ¿Ok? Esas llaves que abren ese portón hacia el reino celestial es el Evangelio de Jesucristo. ¿Verdad? Es el Espíritu Santo que transforma la vida por medio de la crucifixión, resurrección y ascensión de Cristo. Es el Evangelio. Esa es la llave que se le da a Pedro. Ahora, con esta llave sí abrirás el portón. Y te la doy. Pero esta llave es el Evangelio. Claro. El Evangelio. Esas son las llaves. No es que Pedro anda con llaves en la bolsa. ¿Ok?
Pero leyendo en la totalidad, nunca vemos a Pedro abrir una puerta o un portón con una llave. La llave que se le da y lo único que predica es el evangelio, ¿verdad? Eso es lo que abre el reino celestial. Es la cruz, ¿verdad? Ok. Y dice, y a ti te daré las llaves del reino desatado en los cielos. También, esto lo usan mano a mano cuando Jesús le dice a Pedro que ahora ellos pueden perdonar pecados. Pero nosotros lo entendemos de una forma declarativa. ¿A qué me refiero? Cuando, vamos a entrar ahí un poquito. Bueno, cuando digamos, vemos en Hechos, cuando hay una persona que está endemoniada, Pedro declara sobre esta persona el poder de Cristo. Pero el poder no viene de Pedro, porque le aseguro que si no dijera en el nombre de Jesucristo, ese demonio no sale. Entonces, si él tuviera la autoridad total, no tuviera que decir ningún otro nombre. Lo hiciera con su propio nombre, hiciera en el nombre de Pedro. Pero es claro que él no tiene la autoridad total. A él se le ha dado, a la iglesia se le ha dado la autoridad de declarar la liberación al cautivo, pero el que libera es el Cristo eterno y nosotros solo lo declaramos y le dejamos saber a esa persona que Dios es el que libera, ¿verdad? Entonces, claro. Ah, amén. Entonces estamos viendo que la autoridad que se le da a la iglesia es el nombre de Cristo, porque el nombre de Cristo es el que tiene poder, ¿verdad? Y dice, entonces, espérenme, 19, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Se me pasó una parte, versículo 18. Edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Ok? Entonces, cuando esta iglesia sea establecida, que fue establecida, ¿ok? Aquí vemos el término literalmente eclesia. Aquí es la primera vez donde se usa esa palabra eclesia, ¿verdad? Que es la asamblea, la iglesia. Entonces, la iglesia no es paredes. La iglesia somos nosotros, la asamblea, ¿verdad? Nosotros, claro, por costumbre, aunque no es erróneo, pero por costumbre decimos vamos a la iglesia, pensando que la iglesia es el edificio. Pero la iglesia somos nosotros, que somos parte del cuerpo de Cristo. Le aseguro que si estamos en el parque adorando a Dios y leyendo la palabra, ahí está la iglesia, ¿verdad? Entonces la iglesia no son las paredes, somos nosotros. ¿Ok? Entonces ahí se usa ese término, eclesia. Y dice que el Hades no prevalecerá contra su iglesia. ¿Por qué? Porque esta estructura que es la iglesia ya tiene un fundamento, ya tiene una roca esencial y esa roca no deja que pierda el balance, ¿verdad? Cristo nos sostiene. Ahora, esa idea de que la iglesia de Dios hace cientos de años o 200 años se descarrió y de ahí venimos nosotros corrigiendo porque la iglesia se ha descarriado ya por 1800 años. ¿Cómo es eso? ¿Qué vas a corregir si ya dijo Cristo que Satanás y el infierno no va a prevalecer contra su iglesia? Su iglesia nunca perderá, nunca será destruida porque Él la sostiene. Entonces, diferentes grupos, como los mormones y los testigos de Jehová, enseñan de que la iglesia se había descarriado y que el infierno había prevalecido en contra de la iglesia. Y ahí llegó su profeta y su profeta vino a corregir y a restaurar su iglesia. Pero ¿cómo si aquí dice que esa iglesia no se puede corromper? Aquí dice que Satanás nunca vencerá a su iglesia porque es la iglesia de Cristo, ¿verdad? Entonces eso no puede suceder. Sí, claro que la iglesia puede entrar en enseñanza errónea,
Sí. Pero eso no significa, y eso en Corintios, en Romanos, en Efesios, a cada rato Pablo tenía que corregir a la iglesia. Pero eso no significa que la iglesia se ha descarriado, porque el mensaje esencial que es el evangelio ha prevalecido. ¿Verdad? Ok. También yo en mi personalidad nunca diría, la iglesia católica ha existido por 2000 años. Pero no fue hasta que los evangélicos llegaran en los 1800 estableció la iglesia de Cristo. Eso sería ilógico. No, hermanos. Claro que la iglesia católica tiene enseñanzas erróneas y se han empezado a mover hacia esas enseñanzas erróneas poco a poco. Pero eso no significa que la iglesia de Dios dejó de existir por 1800 años. Porque aún en esas iglesias habían verdaderos adoradores a Dios. ¿Verdad? O no sé si cree usted que dejaron de existir por 1800 años los cristianos hasta... No. Siempre ha existido, ¿verdad? Por eso Lutero no quería dejar la iglesia católica, quería reformarla, quería decirle, hey, regrésense, no empiecen a orar a los santos, no empiecen a orar hacia ciertas cosas, regrésense, ¿verdad? Es porque es la iglesia de Cristo. Ahora, claro, ha entrado en otros movimientos, en otras cosas y ha empezado a enseñar ciertas cosas, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que por 1800 años la iglesia de Cristo fue derrotada. Eso no existe. ¿Ok? Sí. Amén. Amén. Exacto. Y sí, tal vez es un poco controversial escuchar eso de la iglesia católica porque nosotros somos protestantes, pero pues hay que creer en las escrituras, ¿no? No podemos decir que la iglesia fue vencida por 1800 años. Eso sería erróneo. Claro, la iglesia tiene enseñanzas erróneas, pero le aseguro que aún ahora en día hay católicos que adoran a Dios y que no creen esas cosas, que adoran a Dios en espíritu y en verdad, alaban y aman a Dios, de hecho muchas veces más que los protestantes. ¿Ok? Exacto, de ahí salimos. Ujú. Sí, sí, desviado en algunas cosas. Sí, exacto. Y de hecho, esas enseñanzas son innovación, ¿ok? Esas enseñanzas no las vemos en los tiempos primitivos de la Iglesia Católica, ¿verdad? Se van desarrollando y poco a poco se le van agregando estas ideas, especialmente en los últimos 500 años se han empezado a agregar ciertas dogmas de María que no han existido en la Iglesia Católica por 1500 años, ¿ok? Ujú. Y si decimos que María, gloria a Dios, sí, es la madre de Dios. Ve que eso suena raro, pero no es porque ella tiene potestad sobre Dios, no, es porque el que nació de ella era Dios, ¿verdad?
Si dice que no es la madre de Dios, entonces el que nació de ella no es Dios. Nosotros creemos que Jesús es el Dios omnipotente, el Dios soberano. Y nosotros no decimos madre de Dios para adorar a María. Lo decimos porque estamos enfocándonos en su Hijo. Su Hijo era Dios, ¿verdad? Es muy diferente. Nosotros usamos ese lenguaje, pero de manera diferente. ¿Ok? A María, al que nació. ¿Ok? Entonces sí, no es problemático decir madre de Dios. Es problemático enfocarse en la madre de Dios y no en su Hijo. Ese es el problema. ¿Ok? Ahí está el problema. Ahí está el problema, ¿verdad? Porque María, yo no le voy a pedir a María que ruegue por mí. Yo tengo... ahí es donde empieza esa creencia de que ahora nosotros podemos orarle a María, pero nosotros no lo oramos a María. Tenemos alguien que intercede por nosotros, el Hijo. Jesús. Sí. Uh-huh. Sí. Amén. Y diría algo también es erróneo de muchos evangélicos y protestantes. Suelen burlarse de María, ¿verdad? Eso no se debe de hacer, ¿ok? Yo no me burlo de María, yo no me burlo de Pablo ni de Pedro, ¿ok? Nunca me burlaría de la madre de mi Salvador. Eso sería algo inapropiado, ¿verdad? Tenemos respeto. Amén. Sí. Pero bueno, es bueno clarificar esas ideas, ¿verdad? Que debemos de amar a nuestros hermanos, ¿verdad? Nuestros hermanos católicos, pero predicarles el Evangelio. Decirles que los amamos, ¿verdad? Incluso cuando ellos me dicen a mí, yo soy católica, y yo también digo, yo también soy católica, pero hay una diferencia, ¿verdad? Que sí les enseño, ellos son católicos romanos, pero yo soy católica cristiana, Amén. porque la palabra católico es iglesia universal. Yo soy de la iglesia universal de Cristo, y entonces tú eres de la iglesia universal romana, porque acatan leyes de Roma. Uh-huh. Pero igual soy católica, o sea, nos dejamos así como que confundidos y rechazados. Ok, lo que dice la pastora es muy cierto, ok. Esa es otra idea errónea que piensan los protestantes de que católico solo se refiere a aquel que es católico romano. Ahora en día sí, porque ahora en día ese nombre ha sido adoptado para la Iglesia Católica Romana. Pero la palabra católicos es cataholos, que significa iglesia universal. ¿Ok? Iglesia universal. La iglesia universal primitiva usaba este término. Decían, nosotros somos los cataholos, nosotros somos la iglesia universal. Ahora la iglesia romana ha apropiado este nombre
Y dice, no, nosotros somos la iglesia universal, somos los católicos romanos. ¿Ven? Entonces no es el término el problema. El problema. Le voy a dar otro ejemplo. Los mormones ya no se quieren decir mormones, ahora se llama la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Nosotros diríamos que somos la iglesia de Jesucristo. Y no vamos a dejar de usar ese término solo porque los mormones dicen que ellos son la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Entonces no es el término el problema. Muchas iglesias quieren apropiarse de los términos. El problema es la doctrina. ¿Ok? Sí. No, históricamente no. Sí. Ah, por eso. Pero si usted quiere hablar con un católico y le pregunta, yo soy católica, pues yo soy católico también, dígale. ¿Verdad? Pero lo que no soy es católico romano. Pero yo sí soy parte de la iglesia universal, porque yo soy parte del cuerpo de Cristo. ¿Verdad? Podemos decir eso, pero tenemos que clarificar. ¿Ok? No somos católicos romanos. ¿Verdad? Bueno, yo hago eso como para captar su atención y tengan paciencia de oírme, de hablarles, Sí, no se sientan ofendidos y rechacen la palabra. sí. Mm. Entonces, si no le gusta, dice, solo diga, estos son testigos. Ya no diga Jehová. ¿Verdad? Ok, pero sí, no sé si tienen preguntas acerca de esto. ¿Suena un poco raro o está bien la clarificación? Sí, ¿verdad? Ajá, pregunten por qué. Sí, claro. Amén. Amén. ¿Otra pregunta? Amén. 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 ¿Otra pregunta? Sí, sí. Estamos bien, claros. Estamos bien católicos. No voy a salir con la Ave María para afuera. ¿Ok? ¿Estamos bien? ¿Sí? Iglesia Universal. Madre de Dios no es problemático. Madre de Dios, si estamos enfocándonos en María, es el problema. Pero decir Madre de Dios no es problemático, porque Jesús era Dios. ¿Ok? Si decimos que no es la Madre de Dios, entonces Jesús no es Dios. Eso es un problema serio. ¿Sí? Amén. ¿Qué? Término. La Teotocos. ¿Le gusta ese término de Manuel?
La Theotokos, la Madre de Dios. ¿Qué? Y tal vez vamos a entrar en eso uno de estos días, en la unión hipostática, las naturalezas de Cristo, ¿verdad? La encarnación. ¿Qué? Y ahí este término es esencial. No por María, pero por su Hijo. Oremos. Damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Glorificamos tu nombre, te exaltamos. Damos gracias, Hijo de Dios, por tu sacrificio, por tu revelación, por tu amor, por tu misericordia, por tu compasión.